Hoy está con nosotros Luis Enrique Tor, historiador, ensayista, novelista, un autor de reconocidos méritos y que ha publicado varias obras, la última de las cuales se titula Revelaciones. Esta es la última obra, o la penúltima, me decías hace un momento, Luis Enrique, ¿no? Y vamos a hablar más adelante. Acá hay textos que él compuso o publicó en el último tricenio, ¿no? O mejor dicho, exactamente en los últimos 32 años, ¿no? Yo conocí a Tor en San Marcos, cuando estudiábamos antropología y hemos coincidido varias veces y hemos conversado. Ya en esa época no iba a Arguedas, ¿no? Y la cátedra la tenían ahí a su cargo Matos Mar, ¿no? Sí. Y también estaba Emilio Mendizábal, que era una persona muy interesante y que hizo también contribuciones, ¿no? Hablar sobre la Nueva Crónica, porque él tiene un ensayo que se llama, ¿no? La Nueva Crónica decía, escrita por el señor y príncipe, ¿no? Sí. ¿No? Y último que de los Quelcacamayo. Bueno, de modo que realmente es un placer. Anteriormente he entrevistado a Luis Enrique, que es una persona docta y además pues simpática y comunicativa, ¿no? Revelación se puede entender como la manifestación de una verdad oculta o secreta. Ese es un primer sentido. Y también como manifestación divina, como por ejemplo cuando se dice, ¿no?, que la Biblia es palabra revelada. ¿En alguno de estos sentidos has usado tú la palabra revelación o en otro sentido? Bueno, un sentido más amplio, ¿no? Digamos algo así como decir cosas que no se han tocado del todo en lo que se llama los estudios académicos. Yeah. Nosotros hemos estudiado en una universidad de manera más o menos clásica, en libros, y está recordando una época hermosa como fue la antropología, época de oro en San Marcos, de esa antropología. Así es. Y me permito explicarte que cuando yo ingresé a antropología venía expulsado de la Católica, porque yo había sido castrista. Entonces había apoyado a la Fidel Castro en el año 62, poco después de la Revolución, en unos documentos firmados por nosotros en la Federación de Estudiantes del Perú, que éramos dirigentes universitarios de esa época, de la Católica. Entonces el Consejo de la Universidad consideró que era impertinente que nosotros hayamos apoyado a esa revolución joven, que tenía 2 años de existencia esa revolución. Claro. Entonces, con ese motivo, ya solamente pude dar los exámenes finales de ese año en la universidad y me trasladé a San Marcos para ya no volver a la Católica. Y fue para mí un descubrimiento formidable, aparte de conocerte y de muchos grandes amigos. Resulta que ahí me definí por la antropología, ¿no? Venía de dudas de la Católica desde el punto de vista de los conocimientos. Había estudiado Derecho, que no me gustó, e Historia. Pero la antropología se me abrió como una puerta maravillosa en San Marcos. Es decir, un Perú pleno de comunidades tradicionales, como las indígenas, de una historia formidable que no era de carácter propiamente occidental, de grandes bagajes tradicionales desde el punto de vista de historia de las ideas, historia de la literatura oral, la no escrita, la historia de las religiones. De forma tal entonces que descubrí un mundo que era el Perú extraordinario, gracias a los estudios librescos de antropología, pero también los trabajos de campo. Cuando fuimos con el Instituto Francés de Estudios Andinos a Huancavelica y Ayacucho. Pasé mucho tiempo ahí investigando en comunidades indígenas y en minas. Y descubrí el Perú que no había visto la Plaza Francia en la Católica, ni en el propio San Marcos en la Casona. Y es ahí que empieza a germinar en mí, por eso empiezo con esta historia, una inquietud muy profunda sobre el pensamiento no racional, el pensamiento de carácter más bien mágico y religioso, que era parte de una cultura que nos había venido del pasado dentro de mi propia patria. Claro. Y junto con ello yo leía, por ejemplo, a Borges, pero Borges era un ilustre ciudadano bonaerense, muy distinguido, pero occidental, muy europeizado. Y yo era un modesto proyecto de escritor en un Perú con una carga mágica y religiosa enorme. Y entonces me digo, bueno, ¿y cómo hemos aparecido en el siglo XX al XXI nosotros después de todo esto? Y descubrí que en cierta forma las academias donde yo estudiaba, San Marcos I, segundo de antes de la Católica,
habían asumido los instrumentos de investigación europea, racionalista, afrancesada, ¿no? Y querían transformar el mundo, como las revoluciones que estaban produciendo entre la cubana. Y descubro que en la sierra no estábamos en el Caribe, que los pueblitos modestos de Cuba no tenían nada que ver con las poderosas comunidades indígenas antiguas nuestras. Claro. Entonces me retiré del socialismo inicial de mi juventud y me dediqué a estudiar específicamente a nuestra patria. Con lo cual descubrí que era una nación inmensa, llena de herencias enormes y dramáticamente descuidada por los propios peruanos. O sea, el indigenismo y el hispanismo, en su gran debate del año 2030, había terminado por dejar de lado el virreinato, en donde se había forjado esta patria que llamamos hoy día Perú, desde el siglo XVI. Entonces me dije, no, yo tengo que investigar el siglo XVI y XVII para ver las raíces. Y descubro ahí lo que tú conoces también, el Renacimiento. Claro. El Renacimiento italiano primero y después ya europeo en general. Y cómo dentro de ese contexto llega la España inicialmente imperial de Carlos V a través de la hueste pizarrista. Y después de las espadas y de las hachas, los profesores, los filósofos, los pensadores, muchos de ellos que transitaban por terrenos que no eran del catolicismo o del cristianismo ortodoxo. Ese tema me interesó mucho, porque era parte del Renacimiento. Y es así que dentro del contexto de los relatos que empecé a escribir desde hace 30 y tantos años, el Renacimiento del siglo XVI y XVII configuran parte fundamental de mi literatura. Ricardo González Vigil, comentando las corrientes literarias que han influido en ti y que tú has reelaborado y metabolizado, ¿no?, al servicio de estas llamadas revelaciones o indagaciones. Bueno, entre estas corrientes menciona el simbolismo, la literatura fantástica y lo real maravilloso. José Antonio Bravo tiene un libro dedicado íntegramente a lo real maravilloso. Sí, exacto. Bueno, y él aquí en este libro, en la página 14, dice lo siguiente. En este trabajo queremos demostrar que lo real maravilloso entraña un estudio de lo real objetivo. Asimismo, que lo real maravilloso se puede sistematizar, y esta sistematización se puede comprobar en sus características fundamentales en las 3 novelas mencionadas. Y finalmente, si lo real maravilloso es evasión o denuncia. Estas 3 novelas mencionadas son Pedro Páramo, sí, claro, Los 100 años García Márquezanos y El reino de este mundo de Alejo Carpentier. Bueno, ahora, lo real maravilloso, como dice Bravo, como literatura de evasión o de denuncia. Ahora, este es un distingo válido, pero yo no veo que sea aplicable a las revelaciones de Thor, porque ahí no distingo evasión ni denuncia, sino lo que yo me meto a llamar ánimo de completamiento, ¿no? Y no por vía científica, sino por vía extracientífica, ¿no? Es decir, me estoy refiriendo a otras cosmovisiones, a otros lenguajes, a otros símbolos, ¿no? A otros códigos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo oriental, ¿no? El metabolismo yógico no es explicable científicamente desde el punto de vista de la ciencia occidental, pero sí es explicable desde el punto de vista yógico, ¿no? A eso me refiero. Entonces, es una arbitrariedad decir, no, pero esa explicación no vale. No, pues, pero ¿cómo es eso? ¿Pero cuál es la suya? Ah, no la tengo. No. Claro, vimos esa prueba que hicieron en Stanford, por ejemplo, para decir algo, ¿no? No sé si la viste, pues la pasó el National Geographic, ¿no? Llevan a un yogi y lo meten en una urna que tenía exactamente aire para 15 minutos, una urna hermética absolutamente, y estaba rodeado de cámaras, de científicos y todo. Entonces, cualquier persona normal, ya a los 15 minutos comienza a asfixiarse, sencillamente así. Bueno, lo meten pues al yogi, medio sonriente el yogi, tranquilo, sin parpadear, por supuesto. 3 horas se quedó. Y salió, ¿y qué tal? Bien. Es anormal, pues. Ahora, claro, la explicación es esta, es que el yogi no es una persona normal, es una persona extraordinaria. Entonces, ahí hay el problema de que la ciencia, digamos, nuestra, estudia generalmente a las personas normales, pues. Pero si tú le presentas a una normal de estos, en el mejor de los sentidos,
una persona pues, que puede estar 3 horas en un recinto de 1 metro cuadrado es absolutamente excepcional. Pero eso no es explicable. Pero el hecho de que no sea explicable según, digamos, una manera de ver las cosas, no quiere decir que sea falso, pues, ¿no? Ahí está. Eso es... Bueno, entonces, yo creo que nos habíamos acostumbrado, ¿no?, a esta sola comprensión intelectual de los hechos, ¿no? Esta manera occidental de aprender el mundo y las cosas del mundo, ¿no? Chocano, en una carta que dirige a Rubén Darío de 1905, le dice: yo soy capaz de comprender lo comprensible y de sentir lo incomprensible, ¿no? Entonces, esta vivenciación sentimental es pues no menos válida que la comprensión intelectual, ¿no? Acá, desgraciadamente, pues en Occidente, ¿no?, se va a creer de que solamente es esa comprensión intelectual la válida. Y cualquier otra cosa, por ejemplo, el sentido de un poeta está en otro mundo, no pertenece a este mundo, ¿no? Vamos a hacer acá una primera pausa y ya regresaremos. Estamos conversando con el historiador Luis Enrique Toro. Bueno, ¿cuáles son tus consideraciones acerca acerca de lo que has dicho? Te agradezco muchísimo la lucidez con que has pronunciado un término que es completar, ¿no? Sí. Para diferenciarlo de ciertas definiciones de lo real maravilloso, que también tengo mis observaciones. Desde el punto de vista de lo que yo hago, ¿no?, con todo el respeto de lo demás. Yo me cuido mucho de la fantasía, hay que cuidarse de los términos. Yo creo en imaginación como un poderoso medio de conocimiento, ¿no?, junto con la inteligencia o la razón, pero la imaginación es extraordinaria, porque la imaginación tiene que ver con lo real. En cambio, la fantasía parece que tiene que ver con lo inventado, ¿no?, con lo abstracto, con lo que se aleja un poco de lo real posible, ¿no? Yo no lo hago así en la literatura, yo me diferencio en ese sentido, porque como vengo de la antropología, quizás por ello, me explico, ¿no?, quizás, y los instrumentos que siempre usé para estudiar el mundo eran de carácter, digamos, lo académico, sea la historia, sea la etnología, la arqueología. Por lo tanto, nunca he podido desprenderme de una cierta tendencia a ser realista. Pero ese realismo no quiere decir que no pueda percibir aquello que los sentidos no tocan, en absoluto. Por ejemplo, la sociedad humana vive de muchas cosas que no tienen nada que ver con los sentidos. Por ejemplo, sistemas enteros como la monarquía han vivido en la suposición de que la providencia divina depositaba en un hombre la capacidad de gobernar pueblos enteros, la monarquía. Y así hemos vivido. O sea, nosotros seres humanos hemos vivido de esa suposición, esa creencia. ¿Quién me va a decir acaso de que eso no es real? Pero si han vivido los reyes de Francia, los reyes de España, todas las monarquías bajo ese supuesto. La República recién ha dicho que hay que elegir al soberano, que en este caso se llama presidente, por una cantidad de tiempo, porque es el pueblo quien lo elige y ya no la providencia. Sin embargo, en la realidad, muchas naciones y nosotros mismos hemos vivido en siglos pasados bajo la suposición de lo providencial. Claro. Entonces, por ejemplo, gran parte de la humanidad supone que después de muerta irá a algún sitio. Entonces, estamos viviendo nosotros de cosas fundamentales que no tienen nada que ver con la razón en el sentido normal, con la lógica, con la demostrabilidad, ¿no? Y por lo tanto, entonces, una cosa es la imaginación y otra cosa es la fantasía, a mi modo de ver. Y yo hago literatura con imaginación. Pero, por ejemplo, el Olimpo de los dioses, ¿qué cosa sería? ¿Un conjunto de fantasías o de...? Yo creo que el ser humano, como Elíade, ¿para qué vamos a estar explicando esas cosas si están en los libros muy bien explicados? Cuando relata de que los mitos son parte fundamental del ser humano, es algo que está mucho más allá de la razón y que mueve al ser humano. Claro. Por ejemplo, hay quienes dicen que el amor no siempre ha existido como existe ahora, y que se ha inventado en el siglo XIII con Leonor de Aquitania y los trovadores, y las, ¿no?, cortes. Y las cortes. Entonces el amor como sentimiento, en el sentido de vincular a dos personas y hacer que ellas se casen por amor, cosa que no se hacía en muchas otras sociedades, sino que se hacía por acuerdos entre las familias y no por amor. Se sigue haciendo. En muchas sociedades se sigue haciendo. Sin embargo, nuestra sociedad vive de un mito, el mito del amor. Yo cuando digo mito, no digo que sea inconsistente, te voy a aclarar. El mito para mí es más consistente